Muchas gracias, buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a la Comisión de Derecho Civil y Comercial de nuestro colegio, presidida por el doctor Álvaro Hernández Aguilar, y a los doctores Frank Álvarez y Oscar Rojas por su cordial invitación a participar en estas jornadas, lo cual hago con el mayor de los gustos y tratando de no sobrepasar el tiempo que se me concedió. Entrando en esta materia, que es específicamente el tema de el consumidor y la actividad empresarial inmobiliaria condominial, tenemos que desde el punto de vista del consumidor, tenemos que hablar de la tutela efectiva del consumidor dentro de la Constitución de nuestro país, dentro de la llamada Constitución Económica. Dentro de esa Constitución Económica nos estamos refiriendo sobre todo a los artículos 28, que regula la libertad en general, la autonomía de la voluntad, el 45, que regula la propiedad privada, el 46, que hace lo propio con la libertad de empresa, pero incluye también, interesantemente, al consumidor ahí, y el 50, que es la norma programática que obliga al Estado a tratar de hacer un adecuado reparto, de que se haga un adecuado reparto de la riqueza. Esta Constitución Económica, someramente delineada en la forma que lo he hecho, nos lleva a afirmar la coexistencia de la tutela de la propiedad privada y la libertad de empresa con la tutela efectiva, y eso efectiva es muy importante porque la tutela no es solo formal, realmente hay que tratar de buscar que el consumidor sea defendido. La tutela efectiva del consumidor en una dinámica de derechos que ha obligado en un buen sentido, uso la expresión obligado, a redefinir lo que se considera la libertad contractual y la libertad de empresa, y que ha llevado al Estado a ser el encargado de la defensa de los derechos del consumidor. Bien es sabido, porque es la forma en que se caracteriza al consumidor, que él es visto como la parte débil de la relación contractual, y desde ese punto de vista, la tutela que se le da al consumidor consiste en generar una desigualdad legal para tratar de compensar la desigualdad real que sufre y que se genera básicamente por una desigualdad económica y de información. Entonces, dentro de esa dinámica y visto así que es aceptado que tiene que haber una desigualdad legal, o sea, una protección mayor al consumidor, tenemos que el artículo 46 de la Constitución es la norma suprema o básica que regula esta tutela. Ese artículo nos dice que los consumidores y usuarios, en su párrafo final, agregado en 1996, nos dice que los consumidores y los usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos. Y quiero que conserven en sus cabecitas el concepto de los intereses económicos, porque cuando hablamos de el consumidor y los desarrolladores inmobiliarios de condominios, pues básicamente vamos a tener que referirnos a la tutela de los intereses económicos del consumidor. Continúo leyendo el párrafo final del artículo 46. Tienen entonces también derecho los consumidores y los usuarios a recibir información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo. Y este artículo encarga al Estado apoyar los organismos que constituyan para la defensa de esos derechos, y la ley, finaliza, regulará estas materias. En armonía con ese desarrollo constitucional, aunque extrañamente primero fue la ley y luego la reforma constitucional, pero digamos que ahora tendríamos que decir que en desarrollo de ese artículo 46, su último párrafo, está dado en la ley 7472, que es la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Esa ley es de 20 de diciembre de 1994, o sea que tiene más de 22 años de estar rigiendo en nuestro país. El artículo primero de esa ley comienza diciendo específicamente o declarando como objetivos y fines de la ley proteger efectivamente los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado, y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas. Siempre se ha entendido que la tutela directa del consumidor consiste justamente en enumerar sus derechos y darles el apoyo institucional
que requieran, pero además existe una tutela indirecta cuando este artículo primero encarga al Estado velar por las normas de la competencia y porque haya un mercado justo. En el fondo también hay ahí una tutela indirecta al consumidor. Los derechos del consumidor en el desarrollo que se hace en esta ley y en su reglamento son de muy variada índole y todos se entrelazan entre sí. Y digo esto porque estoy segura que en algún momento les va a parecer que la tutela de lo que voy a hablar ahora involucra la tutela del derecho a información, y ciertamente lo es, pero hay que enfocarse sobre todo en la tutela del derecho a la protección de los intereses económicos, que es digamos, el punto fundamental dentro de este tema de la actividad empresarial de desarrollo de condominios. El propósito entonces de la conferencia no es referirse a todos los derechos del consumidor, porque eso sería demasiado ambicioso, sino a la protección de los derechos o de los intereses económicos, que es el que en general nos parece más importante en esta materia. Los derechos, el derecho a la protección de los intereses económicos considera al consumidor como un sujeto pasivo dentro de una relación de consumo concreta y tiene que ver sobre todo con acciones preventivas que se encargan al Estado y un poco a los empresarios realizar. Entonces, teniendo eso en mente, tenemos que establecer que el derecho del carácter económico de protección de los intereses económicos se refiere a la protección del consumidor en el ámbito patrimonial de sus intereses y de alguna manera implica, y en eso acaba todo el asunto, en el derecho de exigir indemnización cuando estos derechos sean lesionados. La protección de los derechos económicos tiene básicamente 3 contenidos y en esto seguimos al profesor Stiglitz, un afamado autor argentino que trabaja sobre el tema de consumidor. Cuando hablamos entonces, les decía, de los derechos económicos del consumidor, estamos hablando de 3 contenidos. Uno de los contenidos que se tutela es que los productos y servicios tienen que ser de calidad. Cuestión que se ha de medir en relación con cada producto o servicio, incluyendo su precio, con todo y lo complicado que eso pueda resultar. Pero en general se dice que los bienes y servicios tienen que ser durables, adecuados para el uso al que se destinan, tienen que ser seguros y útiles. O sea, deben proveer las ventajas y confort para el cual están destinados y prestarse de un modo que no le causen perjuicio a los consumidores. Y por eso el Estado en no pocas ocasiones establece normas mínimas de calidad. En el caso de los desarrollos inmobiliarios, pues hay para los que son de construcción, hay normas mínimas, por ejemplo, en concreto, en varilla, en cosas por el estilo. El segundo contenido de la protección a los derechos económicos del consumidor es probablemente el que nos da más material para esta conferencia, que es el tema de la existencia de la justicia contractual. Este contenido se refiere a la posibilidad de que los consumidores adquieran bienes y servicios mediante relaciones justas, en las cuales no tengan que asumir sacrificios injustificados o renunciar a expectativas justas. Y de una manera muy práctica, esto implica que el contrato que firmen los consumidores no puede tener cláusulas o no pueden tener cláusulas abusivas. Y en el caso de contratos de adhesión, muchas veces o en no pocas veces, este contenido de que haya justicia contractual implica que alguna institución del Estado o algún departamento estatal tiene que aprobar de previo el contrato, y ese es el caso de los desarrollos inmobiliarios futuros a los que nos vamos a referir. El tercer contenido, nada más me voy a limitar a citarlo, aunque es un contenido muy rico, porque es el derecho de obtener una adecuada y efectiva reparación o resarcimiento si sufre un daño. Para los que lo saben, recordemos, y si no lo saben les cuento, que la perspectiva actual en tema de responsabilidad y sobre todo frente al consumidor es que no haya daños injustos que no se resarzan. De manera que eso ha generado, y en nuestra ley lo tenemos y el desarrollo jurisprudencial es muy importante, una responsabilidad de carácter objetivo que no se parece totalmente
a ninguno de los tipos de responsabilidad que teníamos antes, que es un tercer género, dice la sala primera. Nosotros aquí no nos vamos a referir mucho a esto, pero sí es importante que lo tengan presente, porque eventualmente cualquier consumidor que se vea afectado en su relación de consumo, y en este caso habría que enfocarla directamente a una relación de consumo con un desarrollador inmobiliario, pues va a tener derecho a que se le indemnice en los términos del artículo 35 de la ley 7472. Con base en esos fundamentos que tiene el derecho a la protección de los intereses económicos, enfoqué esta conversación en tres grandes temas. El primero es el llamado, el de las ventas a plazo o a plazos. Segundo tema es el de los contratos de adhesión, con especial referencia al reglamento de administración y condominio, que me parece tiene algún tema por ahí muy importante que se podría explotar y que me voy a limitar a dejar planteado, pero que sí les voy a conversar un poquito. Y el tercero, las garantías. Sobre las garantías, quería conversarles de una en particular que tienen los contratos, sobre todo cuando media construcción, porque uno puede comprar una finca filial en un condominio en que solamente le estén vendiendo un lote, aunque claro, está el tema de la construcción de la urbanización. Entonces ahí también enfoca. Pasemos primero a las ventas a plazos. Vamos a ver. Ahí. Creo que se fue más ahí. Ajá. El tema de las ventas a plazos tiene un primer problema de entrada, que es que cuando nos dicen a los abogados ventas a plazos, lo que pensamos es las ventas que se hacen cuando el comprador paga por cuotas sucesivas, y eso no es la venta a plazos a la que se refiere la ley 7472. El artículo que regula las ventas a plazos es un artículo complicado y oscuro que deja muchas dudas, debido a que aquí el tiempo juega en contra de uno. Ya tengo 12 minutos gastados, no lo voy a leer completo. Lo que sí quiero decirles es que uno entendería en el caso de un proyecto inmobiliario, de un condominio, que hay una venta a plazos cuando el consumidor está adquiriendo una finca filial en un proyecto inmobiliario futuro. Entendámonos mejor. Hay una venta a plazos cuando la finca filial, sea una casa, un apartamento, una oficina, no se entrega en el acto mismo de la venta, sino que se deberá entregar en el futuro, siendo que la entrega dependerá del cumplimiento de una o más obligaciones a cargo del desarrollador. O sea, queda a cargo de él el cumplimiento futuro de obligaciones como la entrega. Tendrá que terminar la casa o la infraestructura del condominio. Y además se requiere que la oferta que haga ese desarrollador del proyecto futuro al que pertenece la finca filial sea una oferta pública o hecha de manera generalizada a los consumidores. Yo en este punto quise citar dos resoluciones judiciales que me parecen interesantes, una porque la comparto y la otra porque me horroricé, lo voy a decir como lo sentí cuando la leí. La primera que comparto es la de la Sala Constitucional, es algo vieja, tiene 22 añitos, y lo que es una resolución que se dicta cuando allá por los años 90 los desarrolladores empezaron a hacerse cargo de que tenían que cumplir con los requisitos de la venta a plazos, que una vez definida como lo hemos hecho, la consecuencia siguiente es hay que tener una autorización del MEIC, y entonces hubo varias acciones de inconstitucionalidad contra este artículo, que originalmente era el 41 y ahora es el 44. Esta resolución de la sala nos dice, y creo que es un muy buen resumen del fundamento de esta obligación, que ya ahora nadie duda que hay que cumplirla. La sala dijo que estamos con este sistema de inscripción y autorización previa frente a un sistema que le permite al consumidor ahorrar su dinero depositándolo en manos del comerciante para poder adquirir los bienes y servicios cuando se han completado las condiciones del contrato, y por ello existe sin duda gran interés del Estado en proteger esos ahorros de la parte más débil de la cadena de consumo, lo que hace regulando esas actividades y fiscalizándolas para evitar que ocurran fraudes masivos en perjuicio de los grupos populares que hacen uso de esa modalidad de comercio, como ya ha ocurrido en el pasado. Los que tenemos más edad
hemos sido testigos de situaciones en las cuales hay fraudes a grupos importantes de personas que entregan dineros para comprar diversos artículos y que de pronto el desarrollador se desaparece y nadie responde por esos dineros. Entonces, lo que la sala está diciendo aquí es que hay un contenido de protección al consumidor y sobre todo a sus intereses económicos. La otra resolución que quiero compartir es de un tribunal contencioso y es bastante reciente y no la puedo compartir porque lo que estableció, yo lo voy a decirlo así, yo lo entendí de esa manera. En este caso, el consumidor planteó la posibilidad de que el Estado respondiera porque le vendieron un condominio y la desarrolladora de ese condominio no había inscrito el plan de ventas en el MEIC. Y entonces, para el consumidor había una responsabilidad del Estado. Me parece que todo lo que dice la resolución fue tendiente a liberar al Estado de esa responsabilidad, lo cual me parece inadecuado. Pero eso es ese es un subtema que dije que nada más iba a limitarme a señalarlo. Pero lo grosero en esto, y lo digo con el mayor respeto, pero lo grosero es que prácticamente le dicen a uno que cuando hay una oferta de desarrollos de condominio en Internet, eso no es una oferta pública, lo cual a mí me resulta verdaderamente extraño. Resulta que en este caso el condominio, la persona que compró obtuvo noticia del condominio a través de una amiga que le dijo al esposo y entonces se metieron en Internet y revisaron y compraron. Y el tribunal dice que ahí no hay oferta pública y que además le tocaba al consumidor probar que en esa página el desarrollador hubiera dicho que se trataba de una venta a plazo, como si que el desarrollador la califique o no de venta a plazo dice algo sobre su verdadera naturaleza. Las cosas son lo que son y no lo que yo diga que son, ¿verdad? Entonces, que yo diga que es una venta a plazos o que lo omita no va a afectar la naturaleza de la venta, de modo que si es venta a plazos lo será. Y el requisito que le pone el tribunal a este consumidor que reclamó, me parece un requisito que no está en la ley. Y además el tribunal les dijo algo así como que había pagado una suma importante de dinero, eran más de $100,000, como para no saber que eso era una venta a plazos. Entonces le pone al consumidor, solo porque tiene un poco más de dinero, una obligación que la ley no le encarga. La resolución, en lo que me interesa para los efectos de esta charla, lo que dice es: no demostró la parte actora que la sociedad demandada hubiera hecho ofertas al público, más allá de la información que consta en las direcciones electrónicas 3 que vienen ahí, siendo así que por el contrario el esposo del actor y testigo en el proceso indicó expresamente que la actora se enteró que la empresa desarrolladora se encontraba desarrollando un proceso inmobiliario por recomendación de una amistad. Las mismas páginas publicitan la existencia de un proyecto habitacional en modalidad condominio, más sin indicar expresamente que el mismo corresponde al sistema de ventas a plazo. En ese orden de ideas, correspondía a la parte actora demostrar que en efecto la empresa hubiera hecho oferta pública del proyecto como una venta a plazo. Obviamente esta resolución no la puedo compartir, pero es un ejemplo de cómo la defensa efectiva del consumidor está todavía en una fase en que uno no tiene mucha seguridad, sobre todo porque cuando se trata de involucrar al Estado pareciera que se vuelve más difícil lograr esa tutela. Es cierto que es muy difícil para el Estado estar sabiendo cuándo hay oferta pública de este tipo de proyectos, pero lo cierto del caso es que es una potestad que él tiene y como potestad es un deber de cumplir con revisar el mercado para establecer si hay ese tipo de desarrollos y si no tienen la autorización, pues actuar como corresponde, que es cerrar el desarrollo o cerrar, no el desarrollo, prohibirles que sigan vendiendo hasta que se pongan a derecho, ¿verdad? Bueno, una vez que ya yo tengo establecido que un proyecto habitacional, que un proyecto inmobiliario de carácter condominial es una venta a plazos, conforme lo he dicho, obviamente lo que va a tener que hacer es inscribirse en el MEIC. Y en el MEIC entonces existe un departamento que se llama Dirección de Apoyo al Consumidor y dentro de ese departamento está el Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo. En ese departamento se presentan los requisitos. El reglamento a la ley tiene un capítulo específico para la ejecución de servicios o de ventas a plazos en proyectos inmobiliarios,
por tiempo no puedo entrar mucho, pero sí sepan que dentro del reglamento hay un capítulo específico. El reglamento trae unos formularios que hay que llenar en el caso de este tipo de desarrollos. Lo que hay que presentar es el formulario número 4, y yo quisiera dentro de los requisitos solamente hacer referencia a que uno de ellos es justamente presentar el modelo del contrato que se va a ofrecer a los consumidores. Esta presentación del contrato hace que el MEIC lo valore, le hace un control de legalidad, y desde ese punto de vista este contrato es el que van a tener que negociar con los consumidores, y no negociarlo, porque si le hacen un cambio tienen que inscribir de previo el cambio al MEIC, de manera que a diferencia de lo que es la contratación mercantil general, que es muy informal, los contratos con consumidores de desarrollos inmobiliarios futuros pasan por tener contratos formales, en el sentido que son escritos, y además de adhesión. Muy poco es lo que el consumidor va a poder negociar en estos contratos. Sobre este tema del contrato de adhesión yo voy a insistir más adelante. Como ando ahí medio relacionada con los temas de arbitraje, hice un reclamo porque dentro de los requisitos del contenido mínimo de contrato que tiene el reglamento de la ley, se dice que se tiene por no puesta la cláusula de arbitraje, y obviamente yo reclamé porque para mí eso era un retroceso espantoso, y lo que me contestó la persona del MEIC que me atendió fue que habían notado que las cláusulas de arbitraje muchas veces eran impuestas y llevaban a las partes a arbitrajes que obviamente pues tienen su costo, con lo cual prácticamente el desarrollador malicioso, no digo que sean todos, pero el que fuera malicioso incorporando las cláusulas así, se aseguraba prácticamente de no tener un reclamo de carácter económico. Obviamente el arbitraje no podría enervar el derecho de las personas de acudir al MEIC, porque lo que el MEIC ve es el cumplimiento de la obligación formal por parte del comerciante, y le puede poner sanciones, publicarlo en el periódico y hasta suspender incluso el plan hasta que se ponga derecho. Lo último, que es probablemente para los desarrolladores un tema muy difícil de superar, es que si ellos tienen que probar con toda la documentación que entregan su solvencia económica, y si no la tienen, el MEIC les pone una garantía, que las garantías a veces son muy grandes porque dependen de la solvencia económica que se tenga, y esa verificación de la solvencia económica hay que estarla revisando anualmente. Bueno, vámonos entonces al punto de los contratos de adhesión, con especial referencia al reglamento de administración y condominio. Convertido el contrato con el consumidor de un proyecto de desarrollo inmobiliario futuro en un contrato de adhesión, tiene que cumplir con los llamados 3 controles que tienen todos los contratos de adhesión que se firman con los consumidores. Y el primero es el control de incorporación. Este control lo que trata de garantizar es que la parte más débil de la contratación, o sea, el consumidor, efectivamente conozca, en el caso concreto, la existencia de las cláusulas generales o predispuestas que están en el contrato. Esto significa, señores, ni más ni menos que no basta con que el consumidor firme el contrato. No, ahora ya no se puede simplemente decir, mire, vea, usted firmó el contrato, está aprobado por el MEIC, sí, probablemente si está autorizado por el MEIC mejor, y si está firmado, qué dicha, pero además el desarrollador tiene que garantizarse que la persona conozca el contenido del contrato. Entonces eso hace que muchas veces, porque se vuelve un problema de prueba, lo que los desarrolladores hacen es hacer listas de puntos de verificación, y entonces se hace una lista de 10, 15 puntos, los más importantes, y entonces usted pone a firmar a la persona a la par de cada uno de esos puntos más importantes, ¿verdad? Como una forma de decir, vea que sí tuvo que enterarse porque tuvo que ir poniendo la firma a la par de cada uno de los puntos de la lista. El otro control es el de interpretación. Es un control en cuya virtud se establece el principio contra proferentem, o sea, las cláusulas generales que contengan los contratos se van a prevalecer sobre las particulares prevalecen sobre las generales, y las condiciones generales ambiguas se deben interpretar en favor del adherente. Muy interesante, porque revisando legislación de otros países uno encuentra que cuando las legislaciones extranjeras regulan esta interpretación en favor del adherente, dicen que se deben interpretar las condiciones generales en favor del adherente si son
si son menos beneficiosas para el adherente. O sea, en el fondo lo que dicen otras legislaciones es siempre va a prevalecer lo que dice lo que diga la condición que sea mejor para el consumidor. Aquí nosotros tenemos que se va a interpretar en favor del adherente y que las condiciones particulares prevalecen sobre las generales, independientemente, en un caso eventual, de que pudieran ser más beneficiosas o no. Y el último es el control de contenido, es el más importante desde el punto de vista que es el control que nos permite declarar nulas algunas cláusulas o de pedir que se declare nulidad absoluta o nulidad relativa, y ya el tiempo jugó totalmente en contra mía. Ya yo veo aquí que me van a pedir que vaya terminando. Entonces, están en el artículo 42. Lo importante es que ustedes tengan presente que no basta entonces con tener el contrato aprobado en el MEIC. El famoso contrato va a tener que cumplir con todos estos requisitos y sobre todo el control de incorporación. Y aquí viene algo que es el tema que me parece más importante. Con los reglamentos de administración y condominio de los condominios está habiendo muchos problemas, porque generalmente el desarrollador es el que se encarga de redactarlo. Y no nos engañemos, no lo redacta el desarrollador, lo redacta el notario, pero con las instrucciones que le dio el desarrollador. Visto así, el reglamento de condominio y administración podría ser considerado un conjunto de normas generales, expuestas o sujetas a los 3 controles que acabo de decir. Y lo digo porque además hay un antecedente muy interesante. En un caso de una empresa que vendía refrescos, hizo una promoción de regalar unos carros, la resolución del tribunal y de la sala primera las dos fueron en el sentido de que los reglamentos de promoción funcionaban como cláusulas generales, como prácticamente, digámoslo así, como contratos de adhesión. Y al ser impuestos, porque el consumidor no puede negociarlos, están también expuestos a los 3 controles que acabamos de decir. La pregunta que yo les quiero dejar aquí en el aire, y no tengo mi punto de vista, pero es un tema sobre el cual no tengo todavía una definición y no se ha expuesto, es si estos reglamentos de condominio y administración no deberán sujetarse a los mismos supuestos de los controles de incorporación, de interpretación y de contenido. En otras palabras, deberá el desarrollador asegurarse cuando vende un condominio de que el comprador conoce lo que dice el reglamento a través del control de incorporación. Creo que nos evitaríamos muchos de los procesos que hay, que son muchos, sobre nulidades de cláusulas de reglamentos, que son un verdadero dolor de cabeza por el tema de la falta de personalidad jurídica plena del condominio, por el tema de las integraciones de litis, en fin, les dejo esa inquietud. Y para terminar, un tema de una garantía más que centenaria, no es una garantía que está regulada expresamente en virtud de la tutela del consumidor, pero sin duda está fuera de la tutela general, aunque yo la puedo entender incorporada, y es que cuando hay construcción hay una regulación en el artículo 1185 del Código Civil, que la voy a leer. Los arquitectos o empresarios que se han encargado por ajuste o no de la construcción de un edificio puente son responsables de su pérdida total o parcial, bien sea que provenga de un vicio de construcción o uno de suelo, y dura esta responsabilidad 5 años contados desde la recepción de los trabajos. Bastará que el arquitecto haya dirigido los trabajos para que le sea aplicable lo establecido en este artículo. Entonces, esa es como la tutela muy específica y a la vez muy general del consumidor en el tema de los proyectos inmobiliarios. Muchas gracias.